Hola, mi nombre es Stanley Arguedas y he titulado a esta charla Elementos para la planificación moderna de áreas protegidas. El objetivo de la charla es reflexionar sobre algunos aspectos, herramientas, conceptos que estamos utilizando hoy en día en la planificación moderna y que puede ser de gran utilidad para aquellos que tienen que enfrentar el desafío de hacer un plan general de manejo o un plan maestro o un programa de manejo o sea cual sea la nomenclatura que se conozca en su país para la planificación estratégica de áreas protegidas. Vamos a empezar reflexionando sobre algunos aspectos generales de la planificación. Decimos que para el que no sabe a dónde va, cualquier lugar al que llegue es bueno. Eso es lo que podríamos llamar el estado de confort del no planificador. Es importante entender que si usted no planifica, lógicamente siempre sentirá que está bien lo que está haciendo porque no tiene un compromiso de llegar a algún aspecto o lograr algo en particular. Entonces cualquier cosa que haga lo hará sentirse bien. Ese es el desafío de la planificación, es colocarse retos y movilizar todo el esquema o todo el mecanismo de gestión hacia el logro de ciertas metas. O sea, es un compromiso con un cambio en el futuro. En mi vida profesional, trabajando en áreas protegidas, me he encontrado mucha gente que dice que no planifican porque no tienen dinero y entonces no tienen nada que planificar. Bueno, resulta que cuando menos dinero tengo es cuando más pienso cómo debo usarlo y por eso en épocas de crisis financiera es cuando más hay que planificar. En realidad, los gestores de las áreas que tienen recursos muy limitados serían aquellos que deberían estar más preocupados por tener una buena planificación con el fin de utilizar los recursos en aquellos aspectos que realmente sean los más claves para su área protegida. Mucha gente confunde planificar con hacer planes, hacer documentos, y realmente no son la misma cosa. Los procesos de planificación tienen muchas veces que ver con procesos de análisis, sistematización de información e inclusive aspectos que tienen que ver con las relaciones con actores sociales para llegar a acuerdos respecto a cómo vamos a gestionar el área en un futuro. Por lo tanto, los procesos de planificación son procesos complejos, con una serie de aspectos metodológicos, instrumentales, de intereses, de políticas que deben ser aplicados a lo largo de todo el proceso de construcción del plan. El documento es un contenedor que generalmente no logra precisamente contener toda la riqueza, toda la diversidad, toda la complejidad de los procesos de planificación. Por lo tanto, un documento refleja solamente una parte del plan. A todo el proceso, todo el análisis y todas las negociaciones que se llevaron a lo largo del tiempo que tomó lograr el plan, eso generalmente no está en el documento y es parte del proceso de planificación. También me he encontrado que muchas veces la gente dice que no puede planificar porque no tiene suficiente información. Bueno, nosotros podríamos planificar con información prácticamente cero. Si no tenemos información, lógicamente, las primeras acciones va a ser relevar información y salvaguardar aquello que estamos cuidando, aquellos recursos que estamos cuidando con el área protegida, hasta tanto tengamos mejor información. Lógicamente, la calidad y el tipo de decisiones que podemos tomar tienen que ver con la cantidad y calidad de la información. No podemos colocar en un plan de manejo que vamos a abrir un sitio a un uso extractivo o de otro tipo si no tenemos la información suficiente que nos permita tomar esa decisión. Pero sí podemos planificar cómo obtener esa información y cómo tomar esa decisión en el futuro y a quiénes involucrar. Eso lo podemos planificar. La información es una limitante de la planificación, pero no es una barrera. A los planes de manejo se le ha adicionado elementos que no son propios necesariamente de la planificación. La planificación es un usuario de la información, pero no necesariamente un generador de ella. Genera análisis con base en la información. Sin embargo, hoy en día tenemos un concepto que llamamos el plan biblioteca, que es aquel en el que se le ha dado al plan de manejo la función de producir y sistematizar toda la información del área protegida.
Entonces encontramos planes de manejo que tienen 100, 120 páginas de caracterización descriptiva, que es la parte descriptiva del área, que no necesariamente aporta a ninguna decisión. Luego viene la parte de análisis de esa información y ahí empieza la planificación, cuando estamos diagnosticando la situación del área. Hay que tener cuidado de no abusar de este tema del plan biblioteca. Es importante para muchas áreas tener la información sistematizada, pero hay que pensar si eso se puede tener aparte del plan y dedicar el plan al análisis, procesamiento y toma de decisiones con base en esa información. Este es un concepto al que me he encontrado muchas veces y es el superplan. Y resulta que cuando uno está en el proceso de planificación, toda la gente que tiene que ver con el proceso empieza a decir que el plan debe decir esto, debe decir aquello, debe haber contemplado esto, debe haber generado tal información, a tal grado que pareciera que el plan debe solucionar todos los problemas del área silvestre protegida, cuando a veces han pasado muchos años, inclusive decenas de años, sin que esos procesos hayan sido solucionados, esos problemas hayan sido solucionados. El superplan es un paradigma que se le adiciona al plan general de manejo, al plan de manejo de un área protegida, en el cual se espera que el plan solucione todos los problemas del área y aborde todos los temas del área. Esto hace que muchas veces los planes de manejo sean mucho más costosos, mucho más complejos de lo que en realidad deberían ser. Es importante entender la diferencia entre planificación operativa y planificación estratégica. Por ejemplo, decimos que la planificación operativa se enfoca en lo que hay que hacer, mientras que la planificación estratégica se enfoca en lo que hay que lograr. Entonces, trabajar mucho sin un objetivo claro es aleatorio y desenfocado, guiado por factores externos no controlados, como por ejemplo ocurre en muchas áreas, cuando no tienen una planificación estratégica que los direccione hacia algún lugar, trabajan de acuerdo a lo que les va saliendo en el día a día. Esto no es que esté mal, porque eso hay que hacerlo. Sin embargo, solamente dedicarse al día a día no significa que se van a solucionar los problemas, simplemente se están atendiendo los síntomas. Para lograr producir realmente en las áreas, y no solo trabajar mucho, sino producir mucho, necesitamos una planificación estratégica que nos lleve a hacer un trabajo con una intención bien planeada, que responda a un criterio táctico y que esté enfocado en resultados. La planificación estratégica hace que el trabajo se enfoque en lograr cambios en el territorio priorizado bajo criterios tácticos, o sea, los cambios que son más urgentes de hacer. Esto se hace con base en un análisis de la situación actual y el diseño de un escenario a futuro. Evita la deriva en la gestión de las áreas protegidas propia de aquellas que no tienen un plan. Con deriva la gestión se refiere a que la gestión va hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de esos factores externos que presionan al área, porque ésta no tiene claramente un rumbo que la lleve a un lugar ya previamente destinado. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de éxito, en una planificación operativa, el éxito significa que yo implementé mis acciones, independientemente del impacto que éstas hayan logrado causar. En cambio, en un plan estratégico, el éxito fue haber logrado los cambios que yo planifiqué o pensé que debía lograr basado en un análisis de la situación. El éxito se mide de manera muy diferente cuando estamos hablando de planificación estratégica y cuando estamos hablando de planificación operativa. Pasemos a otro aspecto muy importante, que es la diferencia entre hablar de planes de gestión y planes de manejo. Realmente los manejamos hoy en día de una manera similar, o sea, como conceptos idénticos o equivalentes. Sin embargo, los planes de manejo venían históricamente de procesos de análisis de cómo se debía intervenir el territorio. Hoy en día nos manejamos con planes de gestión que incluyen la parte de manejo, pero adicionan otros elementos. Por ejemplo, si este es el nivel de gestión actual, y nivel de gestión actual significa los recursos, los procesos, el personal, las capacidades que se tienen hoy en día de gestión,
y este es el necesario para implementar las acciones de manejo que se han identificado que se deben realizar, hay una curva de crecimiento que se requiere. Eso le llamamos curva de desarrollo institucional. Por ejemplo, si para el manejo yo necesito monitorear, pero no tengo una persona que maneje ese tema de monitoreo o que pueda hacer o dedicarse a eso, significa que yo tengo que conseguir esa persona para poder implementar aquello que me pide el plan de manejo, que es la acción de monitoreo. Si este es el tiempo cero y este le vamos a llamar T1, este tiempo debe estar, o puede o no estar internalizado dentro del plan, que es el tiempo que toma conseguir la persona que va a encargarse de ese monitoreo en el ejemplo que les estaba dando. Esto debe planificarse en un plan de gestión. En un plan de manejo, yo propondría solamente que debe hacerse el monitoreo, pero en un plan de gestión, además de proponer que debe hacerse el monitoreo, yo debo proponer cómo voy a lograr pasar el área del nivel de gestión actual al que necesita para lograr implementar las acciones de manejo. Esto es lo que hace la gran diferencia entre estar planificando solo el manejo, o sea, diciendo lo que hay que hacer, cómo se debe intervenir el recurso, versus planificar la gestión, que incluye ese manejo, pero también en la ruta de cómo el gestor va a lograr implementar esas acciones. Hablemos ahora de la zonificación, una herramienta de manejo muy importante para las áreas protegidas. En la zonificación, usted toma en cuenta una serie de variables de carácter geográfico o cartográfico que le permiten mapear aspectos como pueden ser los sistemas naturales y su vulnerabilidad, también los usos potenciales o actuales que tiene el área o sitios conflictivos. En general, cuando usted trabaja con zonificación, trabaja con un mapeo de situaciones en el territorio que usted toma, las junta y de ahí obtiene el mapa o la zonificación. Claro que el mapa de la zonificación solamente es una parte de lo que compone una zonificación. La zonificación incluye el mapa, pero también una descripción de cada una de las zonas, lo que se pretende lograr en cada zona, y de las reglas del juego que intervienen en esa zona. La zonificación se relaciona con todos los elementos del plan. La zonificación se relaciona con la caracterización, con ese componente descriptivo, porque la caracterización aporta información para la zonificación. El diagnóstico aporta información para la zonificación para entender sobre todo aquellas situaciones que yo debo cuidar con la zonificación. La misión y la visión y los objetivos y las metas aportan también a la zonificación para determinar sitios que yo debo conservar con mayor profundidad por los objetivos del área o si yo debo permitir usos en ciertos sectores porque el área tiene objetivos de desarrollo incluidos además de los de conservación. Pero también la zonificación genera estrategias o líneas de acción para lograr implementar esa zonificación. Y la zonificación requiere evaluación y seguimiento que debe incorporarse dentro de las acciones del plan. Hoy en día usamos dos tipos de enfoques de zonificación. Uno que llamamos zonificación por usos, que es la zonificación clásica que viene de Kenton Miller, y otro que llamamos la zonificación por condición. La zonificación clásica o zonificación basada en Kenton Miller, la persona que la propuso en 1980, es cuando la zonificación se basa en la distribución espacial de los usos permitidos en el área silvestre protegida, esperando que dicha distribución genere ciertos impactos dentro de rangos deseados. O sea, es una zonificación que pone el foco en los usos. Hoy en día está entrando a jugar en los procesos de planificación otro enfoque que es la que llamamos la zonificación por condición. Esta es una zonificación basada en la distribución espacial de las diferentes condiciones de los ecosistemas que se esperan lograr si no es la situación actual o mantener cuando es la situación actual
cuando la situación actual es la deseada, en el área protegida. La zonificación por condición es una zonificación que pone el ojo en la condición o el estado de salud del ecosistema. Entonces, esas es básicamente las grandes diferencias, aunque tienen mucho en común, porque al final están relacionadas. La zonificación por usos se enfoca en espacializar actividades. La zonificación por condición se enfoca en especializar el estado de conservación. Claro que hay una relación entre las dos partes, porque lo que hagamos en cuanto a actividades permitidas va a generar la condición. A su vez, el deseo de llegar a cierta condición limita o genera ciertas actividades. Entonces, en la zonificación clásica, el objetivo es ordenar los usos para generar una cierta condición. O sea que la línea va de actividades o usos hacia estado de conservación. En la zonificación por condición, el objetivo es la condición y los usos son la estrategia. Por lo tanto, va en el otro sentido. Claro que al final estamos jugando siempre en las dos partes. Estamos pensando en usos y estamos pensando en condición. La diferencia es que en la zonificación por condición, el uso genera mayor peso en la zonificación por condición, la condición genera mayor peso que el uso. Y en la zonificación por usos, el uso es a lo que se le pone mayor foco. Estos son dos ejemplos de dos áreas, una zonificada por condición, que es esta de acá, y otra zonificada por usos, que es esta de acá, ambas en Argentina, inclusive en el norte de Argentina, pero una es un parque nacional y la otra es una zona provincial. No es que sean muy diferentes desde el punto de vista del mapa, las diferencias están en los conceptos. Este, por ejemplo, es un esquema utilizado para definir la condición en un modelo de 4 tipos de zonas. Zonas sin o con un mínimo impacto, zona con bajo impacto, zona con mediano impacto o de alto impacto. Y usamos 5 parámetros. El de disturbios con normal funcionamiento, disturbios en el normal funcionamiento de los procesos ecosistémicos, disturbios en el comportamiento natural de algunas especies más susceptibles, modificación a la estructura del paisaje natural, pérdida de cobertura natural o cambio del uso del suelo, modificación de la estructura y composición del ecosistema. La manera en que esos parámetros son afectados determinan la condición que debería tener cada una de las zonas. Entonces, en la zona sin o con mínimo impacto, vemos que no estamos básicamente dispuestos a permitir casi que ninguno de esos disturbios. En la zona con bajo impacto permitimos un poco más de disturbios. En la zona de mediano impacto permitimos varios de esos disturbios, pero buscamos que cualquiera de ellos pueda recuperarse con relativa facilidad una vez que la intervención ha sido retirada. Y en la zona de alto impacto estamos dispuestos básicamente a perder la naturalidad del sitio, o sea que los parámetros naturales van a ser alterados de manera permanente. Esto es un juego de una batería, digamos, de posibilidades que nos permiten planificar un área desde el punto de vista de la condición que se espera tener. A veces esta condición es algo que se desea, o a veces, o sea que no la tenemos y la queremos lograr, o a veces es una condición que existe y la queremos mantener en el área. Ahora, ¿cómo relacionamos entonces esos umbrales de intervención que definimos con la condición deseada en el caso de las acciones de manejo, de las acciones permitidas? Aquí entra un esquema
de normas que le llamamos del tipo TIC, tecnología, intensidad y controles. Entonces, para cada una de las actividades definimos en primera instancia la tecnología, que se refiere a la metodología, las técnicas, las prácticas en las que debe darse esa actividad para no sobrepasar el impacto que se espera en la condición deseada o la condición requerida para esa área. La intensidad se refiere a la densidad, la cantidad, es la parte cuantitativa de esa actividad. Por ejemplo, si vamos a hablar de un senderismo, en la tecnología podríamos establecer el tipo de senderos, la infraestructura social del sendero o el tipo de actividad que les permitía hacer al visitante en ese sendero. La intensidad podría referirse a la cantidad de personas que pueden entrar y tal vez inclusive los horarios. Y los controles se refiere a las actividades que debe hacer la administración del área para asegurarse que se cumpla la tecnología y las intensidades. Entonces, para cada actividad desarrollamos este esquema de aspectos de tecnología, intensidad y controles que cambian de una zona a la otra. En esta diapositiva y a modo de ejemplo, vemos cómo para una misma actividad que sería el senderismo, la tecnología y la intensidad y los controles pueden variar en una zona de bajo impacto a una zona de mediano impacto. Estamos hablando de la misma actividad, pero cambiamos la tecnología, la intensidad de los controles con el fin de que esa actividad no genere un impacto que sobrepase los umbrales que fueron establecidos en el cuadro mostrado anteriormente. Dejemos ahora la zonificación y hablemos de algo que llamamos la métrica de la planificación, que se trabaja a través de los indicadores. Y es cómo vamos midiendo que el plan se está implementando exitosamente. En este sentido, el planteamiento es trabajar con 3 niveles de indicadores. Un nivel que vamos a llamar indicadores de impacto, que miden los cambios deseados en el territorio producto del ciclo de gestión. O sea, los cambios que vamos viendo en terreno. Los indicadores de proceso miden el logro de resultados que deben alcanzarse durante el ciclo de gestión o el proceso de gestión. Estos llamamos ciclo de gestión porque estos indicadores están basados en el ciclo de la gestión de la UICN, que habla de impactos y habla de procesos. Y los indicadores de cumplimiento miden la ejecución de las acciones diseñadas para la implementación de ese ciclo de la gestión. Vamos a imaginarnos un caso en donde en un parque que tiene sabanas y que tiene unas zonas de pasto, requiere disminuir el impacto que están generando los incendios en el área, y para eso requiere disminuir el combustible. Entonces ha diseñado una estrategia que tiene que ver con la introducción de vacas como herbívoros al sitio para hacer un manejo de las pasturas, hacer un manejo del combustible. Y en ese sentido ha pensado en una serie de actividades con la gente que busca organizar a los propietarios de ganado para que puedan hacer un uso de ese territorio de una manera adecuada. O sea, que tienen que hacerlo muy bien, con ciertas reglas. Entonces ha habido una capacitación y un convencimiento a estos grupos para que se apunten, digamos, se incorporen en este proceso. Entonces, el cambio deseado es una disminución en el combustible que produce una disminución en los fuegos. El proceso se va a hacer a través de la introducción de ganado bovino al sitio como un controlador de malezas. Y para eso se requiere convencer, capacitar y alinear a los propietarios hacia una serie de reglas que deben cumplirse.
Ahora, cuando medimos esos 3 niveles, lo hacemos por una razón, y es analizar cómo se está implementando el plan y qué tan exitoso hemos sido. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en 4 casos diferentes de lo que haya ocurrido con los indicadores que han medido el impacto que queríamos lograr, la estrategia y las acciones para implementar esa estrategia. El primer caso, supongamos que no se logró el impacto, o sea, no se bajó el nivel de combustible y siguieron los incendios. Sin embargo, el ganado se introdujo y también se hicieron las actividades con los propietarios. Entonces, ¿qué puede haber pasado en el primer caso? Después de hacer un análisis, de pensar esto y de analizar por qué unos indicadores, los indicadores de impacto dieron negativo y los de resultado y cumplimiento dieron positivo, podemos deducir que las estrategias estuvieron mal planteadas, porque ejecutamos la estrategia, pero no logramos el impacto. En el caso 2, no se logró el impacto, no se logró el resultado, pero hicimos el trabajo con los finqueros, fuimos, hicimos los talleres, hicimos ese trabajo. ¿Qué pudo haber pasado en el caso 2? Una mala ejecución de las actividades que no lograron convencer, incorporar a los ganaderos, por lo que el ganado nunca llegó al sitio. En el caso 3, se logró el impacto, se tiene el ganado en el sitio, pero nosotros ni siquiera hicimos las actividades con los ganaderos. No implementamos las actividades. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez hubo una intervención externa que fue la que convenció a los ganaderos y nosotros no ejecutamos las acciones. Quiere decir que apareció un actor que no fue planeado, que fue el que implementó las acciones que nosotros no hicimos. Y en el cuarto caso, se logró el impacto, pero sin las vacas y sin la participación de los ganaderos. ¿Qué pudo haber pasado en ese caso? Un mal diagnóstico, porque tal vez no era un problema de combustible lo que estaba generando los incendios. Y los incendios dejaron de darse aun cuando las vacas nunca entraron y los propietarios nunca fueron visitados o trabajados a través de un taller. Esto es lo que nosotros podemos hacer con este tipo de indicadores, este tipo de análisis, para aprender y el próximo plan lograr incorporar esas lecciones aprendidas en la nueva planificación. Finalmente vamos a ver algunas herramientas que estamos usando hoy en día en la planificación moderna. Estamos usando más que estas que les voy a mostrar, pero quiero mostrarles algunas que están siendo interesantemente exitosas en los procesos de planificación. Una primera herramienta le llamamos el DPP, Diseño del Proceso de Planificación. Es un proceso por medio del cual generamos una serie de acuerdos que se sistematizan en un documento que implican que nos definamos qué lineamientos debemos atender, en qué contexto y particularidades del área protegida vamos a desarrollar la planificación y que debemos tomar en cuenta, qué recursos y limitantes del proceso de planificación vamos a tener y tenemos que tomar en cuenta, y qué metodología y herramientas vamos a usar, entre otros aspectos que se analizan en estos procesos del DPP. El DPP es un prediseño al proceso de planificación en donde se prevén problemas, se marca una ruta de trabajo, se analizan aspectos importantes, inclusive como el tema de la gobernanza. ¿Quién va a tomar decisiones en este proceso de planificación? Otra técnica que estamos usando es la que llamamos la regla de la tercera parte. En esta regla hacemos hincapié y conciencia de que el esfuerzo de gestión, y entendiendo el esfuerzo de gestión por todos los recursos humanos, operativos, financieros, logísticos en general, técnicos, que tiene el área protegida, se destinan a 3 grandes componentes. El primero está dedicado a cubrir actividades de carácter administrativo, coordinaciones, capacitaciones y otras propias del gerenciamiento del área. O sea, es parte del trabajo de gerenciar un área
que no necesariamente logra impactar sobre el territorio, pero que es importante o imprescindible hacerlo. Otra parte, una segunda parte, va al esfuerzo dedicado a cubrir actividades que son propias del día a día, como el mantenimiento, el atender urgencias, las acciones cotidianas que están en el marco de las responsabilidades de los programas. Un grupo de niños que viene y hay que atenderlos, un incendio que apareció y hay que irlo a apagar, una denuncia que hay que ir a atender, en fin, digamos, un turista que se perdió, esas cosas que van ocurriendo en el día a día. Entonces, solo una tercera parte, y que no necesariamente la más grande, a veces es la más chica, es la dedicada al esfuerzo de gestión que busca generar cambios en el estado de situación del área protegida y su zona de influencia. Y es la que lleva a avanzar hacia el marco misional estratégico del área. Este nivel de esfuerzo, este componente, es lo que se planifica en los planes de manejo. O sea, el plan de manejo planifica esas acciones que deben generar esos cambios en el territorio. Por lo tanto, hablando metafóricamente, si un área protegida tiene, digamos, 15 funcionarios, los 15 funcionarios no van a estar dedicados al plan de manejo. Vamos a tener un equivalente a 5 funcionarios dedicados al plan de manejo. Si tenemos 3 vehículos, es como si estuviéramos planificando un área con un vehículo. Esto lo usamos para que el planificador entienda que no está planificando un área que se dedica solo a hacer el plan de manejo, a implementar el plan de manejo. Así que los recursos tienen que repartirse en esas otras dos partes y por lo tanto hay que tomar muy en cuenta que realmente el área tiene aproximadamente una tercera parte, en mayoría de los casos menos, para dedicarle a la ejecución de las acciones del plan de manejo. Otra herramienta muy interesante que usamos es para el análisis de actores, le llamamos el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una herramienta visual que nos permite interpretar rápidamente cuál es la situación de los actores. Y para eso se utilizan 3 tipos de códigos. Un código es el tamaño de la tarjeta, que significa el poder. Por ejemplo, vemos claramente que la fuerza pública, el ICT, los Maleco en este análisis tienen más poder que otros actores como el INA, que está por ahí, o inclusive el mismo MAG. La fuerza del actor en términos de cuánto pueden lograr influir sobre la gobernabilidad del área está representada por el tamaño. El color representa la alineación con los objetivos. Entonces, los que tienen un color como un celeste, significa que son actores cuyos intereses o prácticas están alineadas con los objetivos del área. Los que tienen un color naranja significa que a veces sí, a veces no, o cuando tienen un más o menos, o simplemente a ellos ni les va ni les viene lo que ocurra con el área. Ellos tienen su propia agenda. Y los que tienen un colorcito rosado significa que sus intereses, su accionar, opera en contra de los objetivos del área. Y la ubicación es el tercer parámetro que se utiliza. Los que están en el centro del círculo representan actores que están vinculados directamente con la gestión. O sea, lo que hacen esos actores se refleja directamente en el área, en el territorio. Los que están en el segundo anillo son generalmente actores que trabajan a través de esos actores del centro, son actores con intereses en el territorio, están presentes o tienen oficinas o tienen proyectos en el territorio, y los que están fuera de los dos círculos son actores cuyas decisiones de alguna manera influyen, pero no necesariamente porque tengan un interés específico en el territorio. Entonces, esto nos permite rápidamente hacer un análisis y darnos cuenta de cuáles actores deberíamos estar involucrando, con cuáles tenemos que negociar, qué tanta problemática vamos a tener a la hora de la gobernabilidad del área o inclusive qué tantos aliados podemos tener a la hora de trabajar el plan de manejo. Otra herramienta que usamos es generar un diagrama que nos permite entender todo el flujo del proceso. El plan de manejo parte de los análisis, que son los cuadritos que están
en el lado más izquierdo. Esos análisis generan una cosa que llamamos desafíos, que son los logros que deberíamos alcanzar o los cambios que debemos generar en el territorio para atender las situaciones que hemos analizado. Esos cambios se agrupan en temas y generan líneas estratégicas que luego, en el marco de la teoría de cambio, se convierten en objetivos, metas y resultados intermedios. Y luego, para poder implementar o lograr esas metas, esos resultados intermedios, trabajamos con proyectos, que esos proyectos son agrupados en los diferentes programas de manejo. Trabajar por proyectos es algo que nos está generando muy buenos resultados también. No trabajamos generando acciones, grandes cantidades de actividades, sino que generamos proyectos que inclusive se implementan en alianza con otros actores cuyos resultados de ese proyecto les interesa. Esto nos ayuda mucho a organizar el trabajo y a entender cómo funciona el proceso de planificación. El análisis situacional es una herramienta que está promovida por los estándares abiertos y desde antes por otras publicaciones de Fundación para el Éxito. No van a poder leer muy bien esto, pero lo que ocurre es que en la columna del lado derecho están los elementos focales o los objetos de conservación, luego las amenazas y las líneas reflejan las relaciones, y luego en los cuadros grises se identifican los factores y los actores detrás de esos factores que generan que esa actividad genere los daños que genera. Las líneas que unen la columna de las amenazas con los elementos focales o objetos de conservación representan daños. O sea, si hay una línea significa que esa amenaza genera un daño. Esto nos permite entender lo que está ocurriendo en el territorio. Y luego si ven unas flechitas rojas, esas flechitas rojas es donde el planificador elige dónde quiere intervenir. Y eso es un aspecto muy interesante porque una vez viendo todo este panorama se tiene más claro dónde puedo yo poner mis recursos para generar un impacto en las amenazas. Es un análisis situacional para intervenir las amenazas, que es muy poderoso para los efectos de la planificación. Les hablé de la teoría de cambio, que es un concepto que se está usando mucho hoy en día. Aquí les muestro cómo organizamos nosotros la teoría de cambio. La tenemos como en dos niveles. El primero es las metas de conservación y que se reflejan en la zonificación, sobre todo en una zonificación por condición, reflejan un nivel de la teoría de cambio, que es el nivel más de impacto, pero las líneas estratégicas, los objetivos de gestión, las metas de gestión, junto con los resultados intermedios, estrategias específicas, reflejan la parte más de la gestión, de la teoría de cambio en el marco de lo que queremos, de resultados del proceso que queremos ir logrando. Los resultados intermedios son como una ruta que nos garantiza que si vamos alcanzando esos resultados, vamos a ir avanzando hacia las metas de gestión. Todo esto es lo que llamamos la teoría de cambio, que está compuesta por todos estos elementos. Bueno, los que están en verde, diagnósticos y desafíos, es parte precisamente del diagnóstico, y los proyectos es parte del plan de acción, que nosotros no lo vemos dentro de la teoría de cambio. Por último, quisiera mostrarles una herramienta también que está dando un resultado muy exitoso, y es lo que llamamos gestión a vista. Eso que están viendo ahí, que no pueden leer, es un banner que se hace de aproximadamente 1 metro de alto por 1,5 metros, 1,70 m de largo. Entonces es un banner para pegarlo en una pared que contiene todo lo que se diagnosticó. Ahí están todos los resultados del diagnóstico en gráficos. Entonces, si yo quiero entender la problemática del área, no tengo que ir a revisar un enorme texto. Yo me vengo aquí y con estos diagramas yo puedo ver el diagnóstico y lo puedo ver pegado en una pared. En la esquina inferior derecha están todos los desafíos
o los cambios que se deben lograr producto de todo este diagnóstico. Luego viene otro banner que muestra toda la parte de la teoría de cambio, o sea, este componente central que va desde los desafíos hasta los proyectos está reflejado en un banner. Entonces, cada color refleja una línea estratégica. Ahí están los desafíos que surgieron del análisis, el objetivo, las metas, las tácticas de abordaje, los proyectos e inclusive un modelo para llevar el seguimiento de la implementación de los proyectos año a año. Esto también se hace en un banner y se pega en la pared de manera que el gestor puede ver el plan de manejo rápidamente a través de estos paneles, que son 3. El último panel es el de la zonificación. Y ese de la zonificación muestra lo que les había mencionado antes, una zonificación por condición. Están las diferentes condiciones para las diferentes zonas y esas matrices grandes que no se leen, que no es la intención que se puedan leer, contienen lo que yo les había mencionado de las tecnologías, intensidades y controles para cada una de las actividades permitidas dentro del área. Y luego está el mapa de la zonificación. O sea que yo tengo la zonificación en resumen. En general, yo resumo el plan en 3 banners que los pego en paredes y lo estoy viendo constantemente. Inclusive lo puedo ir evaluando en el banner. Esto es lo que llamamos gestión a vista y que produce un impacto muy importante para estar día a día con el plan de manejo. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de utilidad para usted estas herramientas y estos elementos que he compartido. Muchas gracias.